buenas noches, bienvenidos de nueva cuenta a Laicos Católicos Defendiendo su Fe. Mi nombre es Carlos Sánchez y me acompaña Claudia Arellano, buenas noches. Buenas noches, hermanos, nuevamente Luis Vázquez, bienvenidos. Y el día de hoy vamos a tocar el tema que se llama El Ciego de Jericó. Esa hermosa parábola, esa hermosa perícopa, que tiene mucho de dónde sacarle, ¿verdad? Un evangelio muy bonito. Así es. Pues comenzamos con la oración. Sí, claro que sí. Bueno, antes que nada, pues vamos a pedirle la presencia del Espíritu Santo para que nos dé las palabras correctas, no para hablar bonito, para hablar bien, sino para hablar lo que Dios quiere que escuchen aquellos que nos van a estar escuchando. Al Espíritu Santo le pedimos ese don de profecía, que nos ayude a sabernos dar pues más que nada a entender, ¿verdad? Le pedimos eso al Espíritu Santo. Y el día de hoy queremos encomendar este tema por varias situaciones, varias circunstancias. Uno es por una señora que está enfermita ahorita en estos momentos, hospitalizada, que se llama Demetria Cecilia Acuña Rodríguez, conocida de Lupita Reyes, un miembro más de Laicos Católicos. También queremos ofrecer este tema por todos los enfermos de COVID de la India y de aquí, claro, también de México, de nuestras familias, de toda la gente que conocemos, pero por la circunstancia que en la India está fuerte el problema de laicos. También saludos a Marco Antonio también para su familia, Marco Antonio Cuellar, Marquitos, aquí te esperamos cuando gustes. También queremos pedir la oración y que le encomendemos, le pidemos al Señor por también la situación de Alemania, ¿verdad? Por aquellos obispos que pues parece ser que viene un cisma, alguien que se separa, obispos que se separan de nuestra iglesia por no estar en comunión con el Papa, estar en contra de algunas cosas, que ya después lo podemos tomar. Entonces también hay que pedirle a Dios por esa situación. Y por último, pues por el 10 de mayo también, por todas nuestras mamás, ¿verdad? Las madres. Las mamás de nosotros, las mamás de ustedes que están escuchándonos, pues por nuestra madre, nuestra Virgen María también, que es nuestra madre, a la que le debemos un amor muy grande, una honra muy grande, una veneración muy grande, y que la amamos, que la queremos como San Juan en la cruz. La hemos llevado a nuestro hogar, así hay que llevarla, amarla, respetarla, quererla y hacer, y sobre todo que le hagamos caso a María en una palabra, hagan lo que Él les diga en cuanto a su hijo, ¿verdad? Entonces, por todas estas cosas, pues quiero que pidamos el día de hoy, hermanos, para que Dios vaya arreglando lo que pueda, que Dios nos vaya ayudando con la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, y por todas las necesidades de cada uno de ustedes que están escuchándonos. Bueno, y con esa oración que nuestro Padre, con la que nos encomendamos al Padre que nos enseñó Jesús, que a su letra dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, Madre Santísima, también te pedimos y te damos sobre todo las gracias por interceder por nosotros ante tu Hijo. Te pedimos que sigas intercediendo por todas estas necesidades que el mundo necesita y las familias. Te pedimos también por todos esos enfermos, encarcelados, todas esas personas que tienen maldad en su corazón, pues que los convierta tu Hijo a través de ti, a través de alguna palabra, que puedan convertirse y dejar de hacer el daño a todas esas personas. Y con esa anunciación que el ángel Gabriel te hizo, te damos gracias y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y Señor, te damos gracias por todos los bienes que hemos recibido, porque nos has dado alimento, nos has dado un hogar, nos has dado una familia, nos das salud, nos das vida, nos das todo sin que lo merezcamos. Y en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, te damos gracias y pues bueno, esperemos que haya más conversiones desde nosotros que estamos aquí, que te pedimos que nos ayudes a tener esa conversión y hacer todo lo necesario para ser mejores cristianos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, pues sin más preámbulo, el día de hoy Carlitos se puso a trabajar para poder compartirnos el tema del ciego de Jericó, o el ciego de ¿qué? El otro ¿De nombre. Bartimeo? De Bartimeo. Entonces, por ahí Carlos pues nos va a llevar la batuta y pongámonos en disposición para aquello que lo que Dios nos quiera decir, pues llegue a nuestro corazón y nos ayude a convertirnos, a ser mejores cristianos, y que el mensaje de Cristo llegue a través de las palabras de esta página. Muy bien. Ánimo, Carlitos. Muchas gracias. Pues este evangelio es un evangelio muy, muy bonito, que hay mucho de dónde sacarle. Es un evangelio que es una fuerte llamada de atención para todos, para Luis, para Claudia, para mí. Nos invita a dejar nuestra ceguera espiritual, ¿verdad? Porque nuestros ojos están sanos, pero muchas veces somos unos ciegos espirituales, no queremos ver, no nos conviene ver, pero les digo, es una fuerte llamada de atención. El tema comienza de menos a más. Ya en los últimos versículos es donde viene la fuerte llamada de atención. Para eso vamos a leer Marcos, el Evangelio de Marcos, el capítulo 10, del versículo 46 al 52. El ciego de Jericó. Llegaron a Jericó. Al salir Jesús de allí con sus discípulos y con bastante más gente, un ciego que pedía limosna se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron pues al ciego diciéndole: Vamos, levántate, que te está llamando. Y él, arrojando su manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Maestro, que vea. Entonces Jesús le dijo: Puedes irte, tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Entonces vamos a tratar de explicar este evangelio versículo por versículo. Leemos nada más el 46, Claudia, por favor. Llegaron a Jericó. Al salir Jesús de allí con sus discípulos y con bastante más gente, un ciego que pedía limosna se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. ¿Sí? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces dice que
salían de ahí acompañados de sus discípulos y de una gran muchedumbre. Coincidió que el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Entonces iban saliendo de Jericó, ¿y a dónde se dirigían? A ver, léanlo. Lean otra vez el 46. ¿Yo o Luis? A ver, Luis, el 46. Dice, llegaron a Jericó, y al salir Jesús de allí acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un limosnero ciego, estaba sentado a la orilla del camino. Entonces dice que estaban en Jericó. Ajá, llegó, fue cuando llegaron. Estaban en Jericó y salieron. ¿Hacia dónde salieron? Hacia Jerusalén. Hacia Jerusalén. ¿Y cómo sabemos que salieron hacia Jerusalén? Pues, siguiendo leyendo el capítulo. O sea, tienes que leer el capítulo siguiente. Es una recomendación que escuché de una persona. Me dice, cuando prepares un tema, siempre lee el capítulo que sigue y el capítulo anterior para que estés en contexto. Entonces iban saliendo de Jericó. Jericó es una de las ciudades más antiguas de la tierra. Esa ciudad está más abajo que el nivel del mar. Entonces iban saliendo e iban subiendo a Jerusalén. Y pues ya sabemos qué significa subir a la montaña, al cerro. Todos los encuentros con Dios siempre va a ser lo que significa el monte, el cerro, el lugar alto, pues siempre va a ser la presencia o el momento del encuentro con Dios, ¿verdad? Por estar en lo alto. Y precisamente Jesús se dirigía al encuentro con Dios, porque se dirigía a su pasión. Vemos el capítulo siguiente y va a ser los capítulos siguientes y ya van a hablar de la pasión de Cristo, por eso sabemos eso. Dice que un mendigo ciego, una persona que es mendiga y aparte ciega, y todos los ciegos son mendigos, o sea, es por regla que todos los ciegos sean mendigos. Pues no siempre, pues nosotros conocemos uno que al contrario, ¿verdad? Así es. No tiene, al contrario, yo creo que él nos ha demostrado que la ceguera no es tanto física, ¿verdad? Y tú no lo vas a... Sí, no necesariamente. Tenemos numerosos ejemplos de ciegos que son muy exitosos, pero Bartimeo, él era mendigo y era ciego. Entonces tenemos ejemplos de ciegos muy famosos. No sé si conozcan a José Feliciano, un cantante, Helen Keller, escritora, oradora y activista política, Jorge Luis Borges, escribe cuentos y poemas, Luis Braille, diseñó el sistema Braille, y el siguiente tú lo vas a ver su reseña, ¿cómo se dice? Ahora sí que al único que conoce con ese me bastoma, nuestro amigo Pepe Piña, que ya nos compartió un tema, ya estuvo como invitado. Pepe Piña. Super persona que, híjole, hay mucho que decir de él. Todo hace, ¿verdad? Todo hace una persona que mis respeto. Sería bueno que les comentaras ahí a nuestros seguidores algo de lo que poco de lo mucho que hace Luis. Pues en primera hay un dicho que, bueno, es una cita bíblica, pero se refiere no a lo físico, sino a lo espiritual. Pero viéndolo en lo físico, exacto, un ciego guía a otro ciego. Un ciego que enseña a todos los ciegos a leer el sistema Braille, a caminar por las calles con su ceguera, por ejemplo, participar en la Santa Misa de las lecturas, en la Santa Misa porque tiene su Biblia en sistema Braille y se ha subido al ambón a compartir como liturgia las primeras lecturas a través y siendo una persona ciega.
pues también te Arregla lavadoras. te arregla lavadoras, te pone puertas, creo que también hace cambios de aceite, Toca en un grupo musical. anda en bicicleta también, él ha subido videos en bicicleta y rodeado de gente extraordinaria como él. Es una persona extraordinaria y lo que más sabe hacer es hacerte sentir mal. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros que supuestamente estamos sanos y que tenemos todo para triunfar en la vida, nos sentimos deprimidos, nos sentimos desvalorados en nuestra persona, en nuestra situación. Y lo que hace Pepe es decir, yo que estoy así, puedo, tú por qué no. O sea, te hace sentir mal no él realmente, sino al ver su comportamiento de Pepe Piña, tú te sientes mal por decir, Dios me ha dado todo y que no lo ponga en práctica. Eso es lo que, ese es el sentimiento que causa, pero no él, sino uno mismo al observar a personas extraordinarias. Porque yo soy una persona ordinaria, pero él es extraordinario. Oye Luis, y algo no menos importante que va y capacita o, ¿cómo se podría decir? A los chavos de secundaria, Sí. a instituciones de gobierno, les enseña, ¿verdad? Sí. Porque he visto videos de él que hasta incluso hace dinámicas Sí. y les venda los ojos y les enseña a caminar, pues ahora sí que en la oscuridad. Sí, pero sí es cierto, es una persona que nos ha enseñado mucho de que la ceguera no es una incapacidad. No, ¿verdad? porque tiene mucho que aprenderle. Todos sus demás sentidos los tiene súper desarrollados, me consta. Pues Helen Keller era ciega y sorda. Ciego y sordo. Como simplemente, ¿qué pasó con Beethoven? Sordomudo, la quinta sinfonía de Beethoven. Así es. Y abundando un poquito más al comentario que acaban de hacer ustedes, muchas veces nosotros mismos nos generamos discapacidades, ¿eh? Uh-huh. Nosotros no las generamos. Una vez escuché a una persona que le preguntaron, ¿y tú por qué no preparas un tema para que des un tema? Es que tengo muy mala memoria. Ahí en realidad te estás generando una discapacidad, porque pues yo también podría decir, no, fíjate que yo soy muy introvertido, entonces yo no voy a darte. Y podría ser... No, y tú tienes una mala memoria, Carlos, sí. Pero pésima. Aquí está su tema, no se lo sabe. Sí. O sea, ese no es Nadie de nosotros no sabemos todo, lo tenemos que apuntar, ¿verdad? Así es. Porque no lo tenemos aquí la idea, el contexto de la situación, de lo que vamos a compartir, ahí está en la mente, pero eso no quiere decir que te lo tengas que saber, ¿verdad? Así es. Entonces, una discapacidad que yo me generé, ¿verdad? Sí. Más bien, esa persona se generó. No sé si tienes otro ejemplo, Claudia, o soy muy penosa y no... Ahora me estás diciendo a mí. Sí, o sea, porque ya vimos que no necesariamente un ciego en automático es mendigo. Ya vimos varios ejemplos, y hay muchos ejemplos, infinidades de ejemplos. Y no precisamente dentro de la ceguera, ¿verdad? Muchas veces nos creamos límites nosotros mismos. Nos limitamos a la capacidad que podemos dar, Sí. explorar. O sea, nosotros mismos nos bloqueamos. Te generas discapacidades. Exacto. Sí. Es que yo no soy bueno para matemáticas. Cualquier chavo pregúntale y la mayoría va a decir, no, yo soy malo para las matemáticas. Pero cuando le hallan, pues se vuelven expertos. Sí. Yo les puedo decir que nosotros tres con seguridad éramos malos para la Biblia, para entenderle a la Biblia, para buscar una cita, pero te va haciendo experto las ganas. Primero es decir, sí puedo y lo voy a intentar. Así es. Quitarnos esa incapacidad que nosotros nos hemos formado, nos hemos puesto. Entonces dice que estaba sentado junto al camino. Bartimeo quiere decir el hijo de Timeo. Por ejemplo, mi papá se llama Javier. Podría decir
Javier, el hijo de Javier, estaba sentado a la orilla del camino. Bartimeo, el hijo de Timeo. Eso es lo que quiere decir. Sería Bar Carlos, digamos. Algo así. No, Bar Javier. Luis, Bar Javier. El hijo de Javier. Ajá. Más o menos así. Bar Rafael. Sería yo, bueno. mi papá es Rafael. Bar Rafael. Algo así. Es Bartimeo, el hijo de Timeo. Timeo. Eso es lo que quiere decir Bartimeo. Fíjate, no sabía. Dice que estaba sentado junto al camino. El camino puede representar el camino de mi vida. Es decir, Bartimeo estaba deprimido. Solo veía la vida pasar a su lado. Se conformaba con estar solo a la orilla del camino, a ver quién se compadecía y le daba una moneda. Muchas veces estamos igual que Bartimeo, deprimidos. A la orilla del Y no camino. solo deprimidos, o sea, ¿cuántos proyectos se te van en tu vida por el temor? Exacto. El temor al fracaso, ¿no? Yo no me arriesgo, mejor aquí me quedo. Así es. A veces es eso, o sea, a veces nos hacemos a un lado para que pasen otros. O sea, nos ponemos a la orilla del Sí, camino. sí. No, y te quitas, dices, no, yo me hago a un lado, sé feliz tú, sé feliz. Porque cuántas veces, a mí por experiencia propia, cuánto tiempo cargué con la culpa y dejas pasar cosas buenas en tu vida porque traes culpa. Te haces a un lado del camino y que los demás sean felices, que los demás le echen ganas a su vida, que los demás progresen. Pero yo aquí a un ladito, ¿verdad? La Volvemos orillita. otra vez a lo mismo, nos limitamos, Ujú. ¿verdad? Y sería algo muy importante, Carlos, que se te está pasando de Bartimeo. ¿Por qué no tiene nombre propio esta cita? Pues para que me ponga yo, o para que se ponga Luis, o para que se ponga... Quien lo escuche, ¿verdad? Bartimeo, hijo de Timeo, pero nunca dice el nombre, ¿verdad? De la Que era lo que persona. nos comentabas en el otro tema. Cuando no hay un nombre en específico es para que cualquiera de nosotros nos pongamos. Ujú. Como ahorita hacían el ejemplo, hijo de Rafael, hija de Javier, hijo de Ujú. Javier, porque también tu papá se llama Javier. Entonces sería Ujú. muy, creo yo que era importante Sí. mencionar para que todos nos pongamos en el lugar de De este Bartimeo. personaje. del hijo de Timeo. Del hijo de Timeo. Ujú. O sea, yo puedo ser el hijo de Timeo que está a la orilla del camino, que veo pasar la vida y no me atrevo a entrar a ese camino. Muy bien. Cuando te dicen, vamos, te invito a un retiro. No, eso es para santos. Sí. Cuando te dicen, vente, vamos a hacer esto, vamos a trabajar un domingo, ¿verdad? Sí. Vamos a trabajar un domingo para que saques dinero. No, yo no. O sea, las buenas oportunidades que te Sí. presentan en la vida es hacerte un lado, ¿verdad? Ahí. Las buenas oportunidades que se presentan en la vida. Ujú. Era la última oportunidad de Bartimeo, porque Jesús iba rumbo a su pasión. Salió de Jericó e iba a Jerusalén a su pasión. Ujú. Ya no iba a haber otra oportunidad. ¿Qué es lo que acabas de decir? Ujú. Cómo a veces dejamos pasar las oportunidades Sí. de la vida Sí. por el miedo o por generarnos discapacidades, las dejamos pasar. Bartimeo no dejó pasar su oportunidad. No iba a tener otra. No iba a tener otra. Porque Jesús iba rumbo a su pasión. Subía a Jerusalén rumbo a su pasión. Muy bien, muchachos. Si no tienen otro comentario, seguimos con el versículo 47. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Palabra del Señor. Te la damos, Señor. Fue 47, ¿verdad? Sí. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Aquí notan algo así medio extraño.
Lo voy a leer otra vez. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. ¿Notan algo raro? ¿Cómo sabía que era hijo de David? ¿No? Jesús, hijo de David. Dice Jesús, hijo de David. O sea, conocía hasta su ascendencia. Entonces no era un ciego, pero no estaba tan... No era cualquier ciego. No, porque No. O sea, él estaba reconociendo que era un hijo de David, o sea, un descendiente de David. Jesús, hijo de David. Ahora ya me vas creyendo que hay mucho de dónde sacarle, mucho escondido. A un que versículo, a un pasaje. ¿Por qué le gritó Jesús, hijo de David? ¿Qué no es Jesús, hijo de José? ¿Por qué le gritó hijo de David? Mira, le estaba haciendo la barba para que le hiciera el milagro. O sea, lo estaba reconociendo. No era cualquier ciego. No, lo estaba reconociendo como el hijo o sea, como el Mesías. Creo yo. ¿Por qué le reconoció a Jesús en esa profecía mesiánica? Al decirle Jesús, hijo de David, esa es una profecía mesiánica, es una profecía de un salmo. En esa profecía mesiánica, ¿qué es una profecía mesiánica? ¿Qué es el Mesías? Quiere decir el ungido, el Salvador, el que nos libera. Entonces era un ciego que había escuchado de Jesús, ¿verdad? Sí. Tenía inteligencia. Había escuchado de Jesús. Y que conocía los salmos, que conocía la escritura. Uh-huh. Para eso vamos a leer Mateo 22, 41, 44. Para poder ver a qué se refería cuando le gritó Jesús, hijo de David, y no le gritó Jesús, hijo de José. Vamos a leer Mateo 22. 41, 44. 41, 44. Aprovechando que los fariseos estaban allí reunidos, Jesús les preguntó: ¿qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién tiene que ser hijo? Contestaron: de David. El Mesías es hijo de David. A ver, otra vez me repites eso. Aprovechando que los fariseos estaban allí reunidos, Jesús aprovechó que los fariseos estaban reunidos y les preguntó: ¿qué piensan ustedes del Mesías? Jesús le está preguntando: ¿qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién tiene que ser hijo? ¿De quién tiene que ser hijo ese Mesías? Contestaron: de David. Jesús entonces añadió: ¿cómo es que David llama al Mesías su Señor en un texto inspirado? En un salmo dice: el Señor ha dicho a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Vamos ahora a leer al salmo que se refiere. Salmo 110, 1 al 7. Dice así: palabra del Señor a mi Señor. Las dos con mayúsculas. Sí. Siéntate a mi derecha, en tanto que coloco a tus contrarios por piso de tus pies, o bajo los pies, ¿verdad? Extenderá el Señor desde Sión el poder de tu mando. Haz sentir tu dominio al enemigo. Es tuyo el señorío, el día de tu triunfo, tú que vistes de gloria y santidad. Yo te he engendrado, dice el Señor, como el rocío antes de la aurora. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres para siempre sacerdote como Melquisedec. A tu diestra el Señor aplastará a los reyes el día de su enojo. Juzgará a las naciones y apilará a los muertos y aplastará cabezas a lo ancho de la tierra. Él bebe del torrente del camino y por eso levanta su cabeza. Hasta ahí, Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ese ciego
Sí. Ese ciego conocía ese salmo y había escuchado de Jesús, por eso es que lo reconoció a Jesús en ese salmo. Ese ciego había escuchado de Jesús y conocía las escrituras, y por la escucha de la palabra le nació la fe. A Bartimeo, por escuchar hablar de Jesús, le llamó la fe. Le nació. Le llamó. Le nació la fe. Por la escucha nace la fe. Que podría ser por la tradición, ¿verdad? La transmisión. Sí. ¿Quién va pasando ahí? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Pues Jesús es una persona que habla con autoridad, no como los maestros de la ley. Es una persona que viene a sanar ciegos, viene a sanar enfermos, viene a liberar endemoniados. Entonces, por la escucha le nació la fe. Porque si no hubiese escuchado de Jesús, no lo hubiese reconocido en el Salmo 110. No le hubiese dicho, Jesús, hijo de David. Entonces, si por la escucha nace la fe, una vez escuché una persona que me decía, es que mi hija no quiere ir a misa. Dice que pues ella no le interesa, que no tiene fe en esto. ¿Y cómo vas a tener fe si no has escuchado? Por la escucha nació la fe. Le nació la fe a Bartimeo y lo reconoció en el Salmo 110. Muy bien. Es que escuchar es conocerlo, ¿no? Así es. Y si conoces también sus promesas, imagínate. Sí, nadie puede amar a quien no conoce, ¿verdad? No. Indiscutiblemente no. Okay. Versículo 48. Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten compasión de mí. Palabra del Señor. Alabamos, Señor. Entonces, bien, pongan atención aquí. Un grupo que venía con Jesús le ordenó que se callara. Y otro grupo que venía con Jesús se le acercó y le dijo, ánimo, el maestro te llama. Un grupo que venía con Jesús le ordenó que se callara. Y un grupo que venía con Jesús lo alentaba. En el versículo 48. 8. Sí, dice, Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. ¿Sí? Es ese, ¿verdad? Sí. El 48 aquí dice, muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza. El 49 dice, Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Sí. Okay. O sea, ahí están los dos grupos que decías tú. Así es. Entonces, un grupo que venía ¿con quién? Con Jesús. Le decía, cállate. Y otro grupo que venía con Jesús, ¿qué le decía? Vamos, ánimo. Levántate, ánimo. Entonces, esos dos grupos están en tu comunidad, están en tu grupo, están en tu parroquia. Porque esos dos grupos venían con Jesús. El grupo que le decía, cállate, y el grupo que le decía, ánimo. Levántate, sigue, te habla el maestro. Venían con Jesús ellos. Pero también, hago énfasis, pero también otro grupo que venía con Jesús decía, cállate. Esos dos grupos están en tu comunidad, están en tu grupo, están en tu parroquia. Cállate, cállate, Luis. Eso incomoda a la gente. Enamóralos con un evangelio adulterado. O suavizado. Esos temas no.
se ofende la gente. Es mejor una mentira reconfortante que una verdad incómoda. No repitas lo que dice Cristo en la Escritura porque me estás juzgando. Cállate, cállate. Y venían con Jesús. Era un grupo que venía con Jesús. Que sí eran seguidores de él. Eran seguidores de él. Vamos a decirlos de esta manera. Eran cristianos. Todavía no se les conocía como cristianos, pero pues eran unos seguidores de Cristo. Y otro grupo le dice, otro grupo que venía con Jesús, ánimo, no ceses, no suavices el evangelio. Si la verdad ofende, deja que se ofendan. La gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. Sigue, no suavices tu prédica para agradar y encajar con cierto grupo de tu comunidad. Ánimo. Esos dos grupos existen en tu comunidad. Y en tu propia casa, Carlos, porque mira, cuántas veces nosotros que íbamos a los retiros, iban las mujeres o iban los hombres. ¿Y a qué vas al grupo? O sea, ¿a qué vas al grupo? Porque, oye, voy a un retiro. ¿Cuál retiro? O sea, realmente el problema va a haber gente que te dice, cállate, ¿a qué vas al grupo? ¿A qué vas a la iglesia si sigues siendo el mismo ciego? No vayas. Muy atinado tu comentario. Sí, o sea, a veces hasta en la misma familia va a haber entre esposos o entre padres e hijos personas que no, ¿para qué vas? Si ni cambias. ¿Y qué hace uno desgraciadamente? No, pues ya no, dejo de trabajar para Dios. Y solemos ser muy hirientes, ¿verdad? Sí, es donde más te duele. Te va a doler más un comentario de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos o de tus padres que el del amigo, del vecino. Ahora sí que cada quien sabemos lo que cargamos en el morral, sí, ¿verdad? Pero sí, no hagamos, bueno, aquí voy a hacer un paréntesis, no hagamos eso porque en algún momento, bueno, pues yo sí voy a decir la verdad, yo sí llegué a hacerlo, de desmotivar. Ay, mira, ya porque va un grupo, ay, ya. Ya quiere aquí cambiar a todo el mundo, ya, que vaya y allá reci, allá haga lo que quiere, aquí que, ay, mira, aquí ya va a misa. Ya parece cucaracha de iglesia. Lamentablemente así nos expresamos. Y a veces es lo que te digo, y somos los que deberíamos de alentar. Y fíjate, cuando te da, te pasas el tiempo criticando a la persona porque va a retiros, porque va a la iglesia, porque trata de hacer un cambio, nosotros no, en vez de darle palabras alentadoras para impulsarlo, para que siga, pues también podemos ser piedra de tropiezo y desmotivar a la gente. ¿Verdad? Es muy fácil hablar, pero ¿qué pasa aquí? Que cuando ya te toca, a ti como persona que estuviste criticando, tomar un retiro, estar a la escucha en misa, cuando vas con disposición siempre te llevas un mensaje, siempre. Y si vas con esa disposición y empiezas a adentrarte más, es cuando, bueno, yo vuelvo a repetir, yo hablo por mi persona, te das cuenta del daño que hiciste y te das cuenta que Dios sí obra en todo aquel que se lo permite. A ver, dice Olga, y si así eres, imagínate si no fueras así, dices, ¿cómo serías tú o cualquier persona? Porque desgraciadamente las críticas siempre van a empezar desde el matrimonio. Yo que era bien canijo y de repente, hay mucho misa, hay mucho esto. Ya. A ver, ¿a qué has de tener tus amiguitas en el grupo? ¿O a qué vas a tanta misa? ¿Andas ahí con alguien del coro? O sea, uno empieza, y sí, o luego cuando uno tiene una recaída emocional, ya ves, pues ni cambias. O sea, sí, eso es real y yo creo que en todos los matrimonios ha de pasar y en todas las familias. Ahí está. O sea, o vienes saliendo de un retiro y mira, ¿de qué te sirvió? No te sirvió de nada. Es lo primerito que decimos. Y son cosas que, pues ese es de los dos grupos. Y otros que te van a decir, no, tú ven, tú no dejes de ir. Tú vente, aunque la riegues, aunque recaigas, vente, aquí te esperamos.
Exacto. Y hay que recordar que es un proceso, ¿verdad? Sí, Nuestra conversión es es día un con día, proceso. día con día. No por, como muchas veces ustedes lo han compartido aquí en unos temas, no por un retiro, ya vas a hacer el cambio al 100, ¿no? Sí, no, es Necesitas estar toda la trabajando día vida. con día. Porque también, como hemos dicho, no somos ejemplo y seguimos, de alguna manera, cayendo de alguna manera u otra, ¿verdad? Sí, sí, Pero sí. tratamos de poner nuestro mejor esfuerzo. Pero sí hay que no desalentar a las personas, porque vuelvo a repetir, nosotros no sabemos lo que lleva esa persona en el morral, ¿verdad? Sí. Y si realmente él se siente aliviado en el ir a escuchar una misa, en ir a escuchar un tema, algún grupo, o ir a un retiro, pues no seamos obstáculo, todo lo contrario, hay que alentarlos y pues pedirle a Dios, ¿verdad? De que llegue los mensajes que él quiera hacer llegar. Entonces, pues sí, si nos escandalizábamos por decir, pero ¿cómo va a pasar esto aquí en el coro? ¿O cómo va a pasar esto en el equipo de liturgia? ¿O cómo va a pasar en tal grupo? Pues miren aquí, aquí, en los Hay tiempos dos de, grupos. en los tiempos de Jesús, ya venía, pero aquí, ¿a quién ustedes creen que debería de seguir Bartimeo? ¿Al que le dice cállate o al que le dice ábreme? Pues yo creo que a ninguno de los dos. A Jesús, porque los dos pueden fallar. Sí. A veces, desgraciadamente, con el tiempo te vas dando cuenta que las personas que creías que te iban a apoyar, que te iban a, pues que iban a estar aquí en esta parte, ¿cómo se puede decir? En la fe, ¿verdad? Sí. Pues a veces no se dan las cosas, a veces, como dices, pues a veces hay gente que te quiere desmotivar, que te pueden llegar a decir, es que no les entiendo, no entiendo lo que dicen, bueno, pues ni modo, o sea, no porque tú no me entiendas, que sí que el otro no me va a entender, no porque no te guste mi manera de ser, va a ser igual para todos, entonces dentro de la fe, como está conformada por personas que fallamos, Así es. y desgraciadamente yo tengo un dicho, ¿no? Pues a veces decimos, es que yo tengo que aguantar a Carlos, siempre tengo que aguantar a Carlos por ahí. ¿Y cuántas veces Carlos no me aguanta a mí? O sea, a veces nos quejamos de que tenemos que aguantar a ciertas personas, pero ¿cuántas veces esas personas no nos aguantan a nosotros? Y a lo mejor ni lo dicen y por eso ni se nota. Volvemos a lo mismo que decíamos en el otro tema, siempre pasamos por ser Sí, los sufridos, victimarios, las víctimas. los pobrecitos, pero Sí. no nos ponemos desde el otro lado, ¿verdad? Del lugar del agresor. Entonces en esta parte que dices, pues va a haber quien te quiera callar, va a haber quien te quiera alentar, pero mejor sigue a Cristo. Sí. Él no nos falla. Él no falla. Sí. Él no nos falla, porque aquellos que me alientan, algún día me pueden querer callar. Exacto. Ahorita me alientan. Es lo que te voy a decir. Sí, ¿no? pero años, meses, tiempo después, a lo mejor son de los que me quieren callar. Desalentar, quieren frenar. Que tú esperabas de esas personas, esperabas el apoyo. Sí. Y pues resulta que no se dan las cosas. Que no se dan las cosas. Entonces pues que no nos extrañe, no nos extrañe de que eso pase en nuestras comunidades. Uh-huh. Ya pasaba con... Que no nos desmotive ese tipo de actitudes, ¿verdad? Porque hasta dentro de los templos se da. Sí. Se da mucho. En donde quiera, siempre hay divisiones, siempre va a haber esa parte. Por la misma concupiscencia que tenemos, a lo mejor tenemos muchas ganas de servirle a Dios, pero entre esas ganas que tengo de servirle a Dios, pues soy una persona soberbia. Entre esas ganas que tengo de servirle a Dios, soy una persona presumida, soy la persona que se quiere llevar el crédito de todo, soy la persona que nomás va a juzgar, o sea, así somos, pero deberíamos de no serlo. Si realmente todos entendiéramos que el hablar de Dios, pero realmente como debe de ser, ¿verdad? Es trabajar para su mayor gloria. Para su mayor gloria, otra cosa sería.
Nada más que a veces ya, una vez que estamos dentro de algún grupo, ya sea liturgia, coro o lo que sea, a veces nos gana la soberbia y perdemos el objetivo, que es trabajar para Dios, no para la amiga, la vecina o para mí, para sentirme más, para inflarme, no, no, no. Hay que tener muy en cuenta que pues que tenemos que trabajar para Dios y sería muy bonito si todos lo entendiéramos y todos trabajáramos a la par, ¿verdad? Que hubiera Armonía. esa armonía, esa entrega, esa disposición, ¿cómo se dice? Pues esa Comunión. relación entre hermanos en Ujú. Cristo, ¿verdad? Como como en la primera comunidad cristiana, que todos se ayudaban, se apoyaban de alguna manera. ¿Cómo se amaban? Aunque no se conocieran, se ayudaban, Ujú. ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque estaban siguiendo, ahora sí que los mandatos de Dios, Así no es. de las personas. Muy bien. Leemos Juan 15, 18, 19, Luis, por favor. Sí, dice, cuando el mundo los odie, recuerden que primero que a ustedes el mundo me odió a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, porque el mundo ama a los que le pertenecen. Palabra de Dios, te Te la alabamos, Señor. ¿Quieres explicarlo, Luis? Sí, dice, cuando el mundo los odie, cuando te rechace el mundo, ¿Quién sería el mundo? todos aquellos que están en contra de Dios, ¿verdad? Aquellos que están en contra del Evangelio, más que nada. Cuando el mundo los odie, recuerden primero que a ustedes el mundo me odió a mí. O sea, si tú te sientes que las personas a tu alrededor que les puedas predicar el Evangelio te odia por predicar el Evangelio, Con rectitud, ¿verdad? con rectitud Porque siempre y cuando. Se puede predicar, pero a mi favor. Sí, sí, sí. Hacerme sentir bien, hacerme sentir que... Como debe de ser el Evangelio. A lo mejor el mundo te va a odiar, pero recuerda, primero odiaron a Jesús. Y si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. O sea, como no eres del mundo, entonces el mundo te va a rechazar. No te va a amar, te va a rechazar. Porque el mundo ama a los que le pertenecen. O sea que si a veces eres perseguido, criticado por el mundo, por aquellos que están en contra abiertamente, como los abortistas, todas esas personas que están en contra del cristianismo, ¿verdad? Católico y a veces hasta no católico, o sea, porque muchas veces hay gente que predica bien, quiere el bien y también van y tratan oye, no abortes, no, ¿tú qué te interesa? O sea, van en contra de esas personas, entonces los odian. Hay gente, ahorita hay mucho odio en contra de la religión, sobre todo del catolicismo, Y lo raro porque es al que más atacan. El cristianismo. Sí. ¿Por qué? Es obvio, ¿verdad? Ok. Versículo 49. Gracias, Luis. A ti, Carlitos. Perdón, mientras lo encuentras. No te extrañe que por decir la verdad y seguir la sana doctrina seas perseguido. Ahora sí, versículo 49. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron pues al ciego diciéndole, vamos, levántate que te están llamando. Palabra del Señor. Te lo vamos, Señor. Ahora otra vez me la repites, por favor. Versículo 49. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron pues al ciego diciéndole, vamos, levántate que te está llamando. Palabra del Señor. Te la vamos, Señor. Entonces le dijeron, levántate, el Señor te está llamando. Levántate. Ese levántate, ¿qué es? Ese es, levántate del polvo. Levántate del muladar. Primera de Samuel. Capítulo 2, versículos 8.
Levanta del polvo al desvalido y de la mugre saca al pobre para que pueda sentarse con los grandes y ocupar un lugar de privilegio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, ánimo, levántate, levántate de tu pecado, déjalo, levántate de tu inmundicia, De tu alcoholismo, de tu drogadicción, de tu depresión, de tus bajas pasiones. sí, de todo ese, levántate. El pecado te tiene en el piso, nos tiene, a todos nos tiene el pecado, nos tiene en el piso. Ahí nos revolcamos en el pecado, como si el pecado fuera el lodo, y a veces estamos como los puercos, nos revolcamos en el lodo así. Y me faltó mancharme de aquí, y Dios es lo que Jesús le dijo o lo que hizo ese ciego, ¿da? Se levantó, tomó acción. O sea, el levantarse, siempre en la Escritura recordemos al hijo pródigo. Me levantaré e iré a la casa de mi padre, dice el hijo pródigo. Igual aquí se levantó el ciego. Cada vez que se levanta alguien es porque Dios te está levantando de lo más bajo y te empieza a elevar, a engrandecer. A regresar tu dignidad. Sí, podríamos exactamente. No tanto a regresar porque nunca la hemos perdido, sino hace cuenta que la tenemos toda, a restituirla exactamente, a volver a limpiarla, que se vea que ahí está. Es como cuando, por ejemplo, quitar el lodo para que se vea está sucia la dignidad. La dignidad. La quitas y, caray, hasta brilla así como el oro. Entonces, siempre hemos tenido la dignidad, nada más que nunca la hemos perdido, pero está tan manchada con el pecado, con las adicciones, con las depresiones. Y fíjate que sí es cierto, qué bueno que haces esa aclaración, Luis, porque pues la dignidad no la dio él, Sí, ¿verdad? lo que Nos te la da Dios, no te lo quita. al ser bautizados, porque eso nos convierte en hijos de Dios. Sí, y a veces pensamos que la perdimos la dignidad. Pero y eso sí realmente es cierto, no. podría ser más bien limpiar todo ese lodo, Sí. limpiar todo ese pecado para que veamos esa dignidad que está oculta detrás de todo eso. Sí, nunca se les ha caído una moneda al lodo y a veces hasta es así, sale, sí, ya está toda negra así, la limpias, uy, no, Sí. mi moneda brilla todavía. Así es nuestra dignidad, ahí está, nomás que la dejamos o se nos cae al lodo y pues se mancha. Pero ¿cómo la limpias? A través del sacramento, a través del sacramento de la confesión, a través de la oración, a través del conocimiento de Dios. Dios te va a ir sacando, te va a ir purificando, pero primero reconoce tus faltas. Así es, Luis, gracias. Entonces, ese levántate es levántate de tu inmundicia y tendrás misericordia. Uh-huh. El pecado te tiene en el piso. Salmo 113:7, ya lo tengo, Luis. Okay. Lo iba a leer de aquí. Sí. Levanta del polvo al desvalido. Alza al pobre del estiércol. Se oye todavía más. Levanta al pobre del estiércol. ¿Y cómo estamos a veces? Revolcándonos en el estiércol. Uh-huh. Por eso, levántate. Es muy, muy importante esa palabra, levántate. Y eso nos dice a todos nosotros, levántate, ya levántate, Luis. Ya levántate, Claudia, ya levántate, Carlos. Ya levántate. Ya, ¿verdad? Nos quiere levantar y muchas veces nosotros no queremos escuchar. Así es. Versículo 50, por favor, Claudia. Y él, arrojando su manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. Palabra del Señor. Okay. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Pues, otra vez, Claudia, por favor. Y él, arrojando su manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué versículo fue? El 50. El 50. Pero es Marcos 10. Marcos 10. Sí. Sí, gracias. Sí. A ver, otra vez, por favor. Y él, arrojó su manto. Bartimeo arrojó su manto. Se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. El manto para Bartimeo era su seguridad.
Era el manto que le permitía pedir limosna, pero lo arrojó y vino, fíjese ahí, lo arrojó el manto, arrojó su seguridad y vino ante Jesús. ¿Cuál es tu manto que debes arrojar para acercarte a Jesús? ¿Cuál es ese manto que te impide acercarte a Jesús? ¿Cuál es tu manto que debes arrojar para acercarte a Jesús? Ese manto son mis apegos. Mi apego al dinero. Mis apegos a mi vida de placeres. Tengo que arrojar ese manto, dice, para acercarse ante Jesús. ¿Quieres acercarte a Jesús? Arroja tu manto. Sí. Arroja tu manto. Ese manto de apego al dinero. De mi vida de placeres. Ese manto es mi flojera. Son mis propios intereses. Es mi interés para estar bien yo con la gente de este mundo. Ese manto no me permite acercarme a Jesús. ¿Algún comentario? Continúo con el 51. Pues como esos hay muchos mantos, ¿verdad? Sí. El egoísmo, la envidia, el hablar mal del prójimo también, porque eso no edifica, todo lo contrario, divide. Eso más bien en vez de acercarte a Jesús, pues te va alejando, ¿no? Y como tantos ejemplos que han dado, pues cada quien tenemos nuestro manto, ahora sí que particular, en el cual debemos examinar qué es lo que nos impide acercarnos a Jesús. Haciendo una analogía con Juan 11, 44, que es la resurrección de Lázaro, y salió el muerto, tenía las manos y los pies vendados, y la cabeza cubierta con un velo, por lo que Jesús dijo, desátenlo y déjenlo caminar. Desatar, aventar el manto viene siendo Juan 11, 44. Viene siendo lo mismo. O sea, desatarte o aventar el manto. Aquello que traes siempre toda tu vida te acompaña. Un manto es algo con lo que te cubres, algo con lo que estás todo el tiempo, que puede ser una adicción al cigarro, al alcohol, a la droga, a la pornografía. ¿Cuál es mi manto? O sea, tomar el ejemplo de Bartimeo es, ¿cuál es mi manto? Primero hay que ver cuál es mi manto o cuál es mi venda, ¿verdad? Que me tiene atado. Ya que sepas cuál es, puede ser un amante. Es que no la puedo dejar, no puedo soltar ese amor porque la amo. Amo a mi esposa y a mis hijos, pero no puedo soltarla. No puedo. Es el que sigue. Está bien. Perdón, bueno, es que esperé soltar. Sí. Ya lo, ¿cómo se dice? No, pero también ¿Cómo dicen ahora los chavos, Angie? Cuando les una película haces que le dices de el final, hay una palabra. ¿De Yabu? No. El spoiler. Ya lo spoileé. Es que ahora es de moda. Antes decía, uy, te adelantaste, y ahora pues como los chavos ya lo spoileé a Carlitos. Pero bueno, ese manto, ¿verdad? Ese manto es todo aquello que me ata o que me tiene sujeto a algo y que es difícil. Es difícil. ¿Sabes tú lo difícil que es dejar la droga, dejar el alcohol, dejar el cigarro, dejar, como decía, un amante? ¿Cuántas personas están así el día de hoy? No podemos dejar ciertas cosas. De verdad, a veces dejamos una cosa, pero agarramos otra. Puedes dejar el alcohol, pero lo que no te tomas, te lo fumas. A veces dejas la droga, pero ¿sabes qué? Me lo tomo en alcohol o en cigarro. O sea, realmente no nos despojamos. Hay que ver si es quitarnos el manto o cambiarlo por otro. Es quitarnos el manto de a tiro. O sea, poder estar sin él es lo más difícil. Y cuesta trabajo, es lo que más cuesta. Porque dice que Bartimeo lo arrojó. Lo arrojó, lo aventó lejos. Lo arrojó y vino ante Jesús. ¿Quieres estar ante Jesús?
despójate de ese manto. No eres digno. Nadie somos dignos, nadie. Pero bueno, cuando menos purificarnos lo más posible. Ese manto pesado, ese manto mugroso, Que no estaba lavadito el manto, ¿verdad? ese manto te impide ir ante Jesús. Fíjense ahí, Cuando veamos en la calle, y no es crítica, que nos sirva, porque así las personas que están que están en la calle a veces traen sus cobijas cargando todas sucias o traen mucha basura y no se desprenden de ella, andan para acá y para allá y ya están muertos espiritualmente. Cuando veamos, recordemos que así como ellos andan, así ando yo en mi vida. Cuando veamos una persona, porque los vemos todos mugrositos, pobrecitos, oliendo mal, así como andan ellos, así ando yo, con mis pecados, ¿sí o no? Y así andamos Así literalmente, andamos. Luis. Así andamos. Santo cura de Ars, comentan, bueno, yo leí en alguna ocasión que a veces no podía oficiar su misa porque apestaba la iglesia donde estaba, apestaba a podrido, porque él tenía la capacidad de oler el alma. El alma. Tenía la capacidad de oler el alma. Y a veces se le complicaba hasta dar misa. Entonces, pues digo, nosotros damos igual. Sí. A lo mejor ellos en algo físico, pero nosotros Espiritualmente. Y a veces andamos bien arregladitos, bien con locioncita. ¿Y cómo andamos por dentro? Pero ¿cómo? El manto sucio lo traemos. Pero cómo nos dice Cristo, sepulcro blanqueado. Por dentro, por fuera estás muy bien, pero por dentro estás totalmente podrido. Y andarás muy arregladito, tu trajecito, tu perfumito, y por dentro, sepulcro blanqueado. Muy bien. El siguiente versículo, que es el 51, para mí es ¿cómo les podría decir? Es como el culmen de la perícopa. Es como ¿Es algo spoileado, verdad? Sí. Perdón, Carlitos. Eso pasa por no compartir los temas. Así es. Para mí el versículo 51 es el más bonito. Leemos el versículo 51, Claudia, por favor. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió, Maestro, que vea. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Entonces dice, repetimos otra vez el versículo 51, Claudia. Jesús le preguntó. Jesús le pregunta a Bartimeo, Jesús le pregunta al ciego. ¿Qué quieres que haga por ti? O sea, Jesús le pregunta al ciego, era ciego y limosnero. ¿Qué quieres que haga por ti, Bartimeo? El ciego respondió, Maestro, que vea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De primera impresión, parece que la pregunta está de más. Bartimeo era mendigo, ¿verdad? Mendigo y ciego. O sea, ni modo que Bartimeo se acercara a Jesús para decirle, pues feríame este billete, Jesús, feríamoslo por moneda. O sea, pues si es mendigo y es ciego, pues era como que la pregunta estaba de más, ¿verdad? Uh-huh. Pero esta pregunta es lo más destacado, es lo más sensato, es el clímax de esta perícopa para mí. Esa pregunta para mí
es fabulosa. ¿Qué quieres que haga por ti? Le dice Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Dios respeta nuestra libertad. El mal entendido, libre albedrío. O sea, ¿qué quieres que haga por ti? Porque a veces nos acercamos a Dios solo para sentir bonito, para llorar un rato. Pero no quieres que te sane. Por eso le pregunto, ¿qué quieres que haga por ti? Porque a veces nos acercamos a Dios y no queremos sanar. Porque si le pides que te sane, o sea, que veas, eso implica renunciar a una relación. Eso implica renunciar a una relación. Por eso le pregunto, ¿qué quieres que haga por ti? ¿En verdad quieres sanar, Luis? ¿O nada más quieres sentir bonito y llorar un ratito y sacar los mocos? Es que ese es el problema, que muchas veces le pedimos a Dios que nos salve, que nos sane, que nos ayude, pero le condicionamos la ayuda. Sí, ayúdame, pero no estoy dispuesto a poner la parte que a mí me corresponde. No estoy dispuesto a dejar mi amante. No. Quiero sentir bonito y quiero llorar un ratito y que sentir cierto alivio, pero no quiero que me sanes. Por eso le preguntó a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que te quite esa ceguera espiritual? Porque que veas o que te sane implica renunciar a una relación. Ese manto que te impide acercarte a Cristo tiene nombre y apellido. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa persona que te impide acercarte a Cristo? Juanito o Juanita, Panchito o Panchita. Entonces no queremos aventar ese manto. No queremos aventar ese manto. Y como Dios respeta nuestro libre albedrío, por eso nos pregunta, ¿qué quieres que haga contigo? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Quieres sanar? Y tú te atreverías a decirle a Cristo, quiero sanar, quiero ver. Ese que vea implica tener que dejar ese trabajo que te está dejando jugosas ganancias, que te está destruyendo o estás dañando a otras personas. Pero Luis está muy cómodo en ese trabajito. Porque estoy robando. Bueno, no estoy robando, estoy haciendo, porque ahora ya la palabra robo la disfrazamos de business o de machaca. Exacto. Para que no se oiga tan feo. No, es que es bien machaquero, es bien biznero. Exacto. Pero realmente pues es una palabra muy fea, es robar. Por eso te pregunta, Luis, ¿Qué quieres? ¿quieres sanar, Luis? Sí, pero. ¿Quieres ver? Sí, pero. Aquí no hay de que sí, pero. Aquí es, ¿quieres ver? ¿Sí o no? ¿Quieres sanar? ¿Quieres acercarte a Cristo? Pero. Pues tienes que dejar tu amante, Luis. No estoy. Es que la amo, la quiero, es algo que no puedo, es un sentimiento más grande que yo. Ese que vea conlleva dejar mi vida de borracheras, de excesos y vanidades. Y en verdad, la mera verdad, estoy bien a gusto así. Sí, pues sí. Me la paso bien chido. ¿Cómo voy a dejar eso? Te salió lo chino. Y no soy chilango, ¿eh? Sin agraviar. Sin agraviar el presente. Prefiero estar ciego. O lo más grave, hacerme el ciego para seguir a Cristo, pero de lejitos. Así hago como que te sigo,
pero no te sigo. Este es un caso hipotético que no pasa, ¿eh? Esto no pasa. Así como que hago que te sigo, pero de lejitos, sin comprometerme. ¿Algún comentario, compañeros, antes de continuar? Pues, no, pues ahora sí que seguir aquí la idea es de que cada quien detectamos cuál es nuestro manto, ¿verdad? El crecimiento, el cambio, lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros es cuál es tu manto, en qué parte del camino estás, en qué camino estás, en el camino que va a pasar Jesús por ahí, o en el camino, en cuál camino estamos. Porque al menos Bartimeo estaba en el camino por donde pasaba Jesús, pero a veces andamos en otros caminos que Jesús ni por ahí pasa. Pueden ser caminos muy diferentes. Entonces, pues este tema es en qué camino estoy. ¿Es un camino que me dirige a Dios o es un camino que me dirige al diablo? ¿Cuál es el manto que tengo puesto? El que tengo que soltar. ¿Nos atreveríamos a decirle a Cristo, Maestro, que vea? ¿Nos atreveríamos? ¿Nos atreveríamos a pedirle eso? Uh-huh. ¿Estamos dispuestos a Porque dejar? hay compromiso. Exacto. La renuncia a tu manto y el compromiso a lo que viene. O sea, no quiere, como dijo Claudia, no queremos renunciar a ese manto. A ese manto que tiene nombre y apellido. O no necesariamente nombre. Así Bueno, más bien no necesariamente apellido. Puede ser puro nombre, sobrenombre. Prefiero estar ciego o hacerme el ciego para seguir a Cristo, pero de lejitos, y no comprometerme. En otras palabras, ser un católico tibio. Un tibio que hace tanto daño a nuestra iglesia católica. Apocalipsis 3:16. Pues anda muy veloz. A ver, Luis, te veo así como que muy pensativo, ¿eh? No, es que ya sé cuál es el de porque no eres frío ni caliente. 3:16, ese es uno que nunca me ha gustado, este versículo de la Biblia. Lo habían de quitar. Ya sé cuál es, pero bueno, hay que leerlo de aquí. Desgraciadamente eres tibio, ni frío ni caliente, y por eso voy a vomitarte de mi boca. Palabra de Dios, Te alabamos, Señor. O sea, eres tibio, Pero no te sí. comprometes, no te decides. Ojalá, dicen otras versiones, ojalá fueras tibio, digo frío o caliente, porque a los tibios los vomito de mi boca. Salmo que 3:16, ¿verdad? No, Apocalipsis, perdón. Apocalipsis 3:16. Déjame ver cómo lo traduce. Sí, yo creo que va a estar más bonito allá. 3. Más entendible, no bonito, porque es la misma palabra de Dios. Decimos lo mismo, pero hay veces que las versiones nos hacen comprender de una manera o de otra, o a veces hasta nos incomoda más o nos incomoda menos. En la Biblia siempre hay que buscar lo que más nos incomode, ¿no? Para que sea la reflexión. Pero como eres tibio, es decir, ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Entonces, al que no se decide, el que anda, los que andamos con que sí te sigo, pero de lejitos, te vomito de mi boca. ¿Qué sería vomitar? Que Dios nos vomite de su boca, porque a lo mejor, sí, me vomita de mi boca, pero ¿qué es? Que no estoy en la palabra, que no estoy en Dios, ¿verdad? Es como cuando le dejas de hablar a alguien más o menos, ¿no? No, pues ya me enojé con Carlitos, ni en mi boca va a estar, no le dirijo la palabra como si no existiera para mí, me olvido de Carlos, lo saqué de mi boca. Es lo que hace Dios, porque no eres frío ni caliente, dice,
Y no es porque Dios te saque, es porque tú decides salirte de Dios. Porque Dios siempre nos va a esperar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en seguir a Cristo, pero de lejitos. Sí. Pero de lejitos. Los toros se ven mejor desde la barrera, dice el dicho. Unas palabras de un papa. El catolicismo será llevado al Calvario, no por los enemigos de la iglesia, sino por los tibios. Papa Pío XIII. Esos tibios, Luis, que hacen tanto daño a la iglesia. ¿Qué hacemos? Que hacemos tanto daño a la iglesia. Sí. Fíjate que... ¿Qué falta? Ya es el 52. Ok, yo hasta dije, ching. No, está bien ya, me quedo callado. Pensé que no venía, dije, ¿qué onda? Entonces, a ver otra vez el 51, Claudia. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga? El ciego respondió, Maestro, que yo vea. Bueno, lo voy a leer Sí. desde mi Biblia, porque aquí viene una palabra que no menciona aquella Biblia. Uh-huh. Dice 51. Jesús, dirigiéndose a él, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió, Rabuní, quiero ver. No sé si puedes explicar, ¿te acuerdas, Claudia, qué es la palabra, qué quiere decir Rabuní? Maestro. Maestro. Rabí es maestro. ¿Y Rabuní? ¿Era el maestro? No recuerdo. Rabí, de hecho, es una palabra que se deriva de rabí. Pero este le dijo, no le dijo rabí, no le dijo maestro, le dijo Rabuní. Es mi maestro, mi amado maestro. Así le dijo. Y ahorita vamos a ver por qué le dijo así. Rabuní, no le dijo rabí, no le dijo maestro. Como maestro, así como. Sí, maestro. Le dijo mi maestro. Mi maestro. Mi amado maestro. Rabuní. ¿Ya vieron por qué a veces es mejor esta Biblia? Sí, hay detalles que se van. Que la latino. Versículo 52. Y al final vamos a mencionar esto de Rabuní. Entonces Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Te la damos. Es el último versículo de esta perícopa. Y dice, y le siguió por el camino. ¿El camino que representa? Nuestra vida. Uh-huh. O sea, y le siguió en su vida. Para seguir a Cristo por el camino, o sea, por la vida, tenemos que arrojar ese pesado manto y pedirle que vea, que me quite esa ceguera espiritual, porque nosotros tenemos los ojos sanos, pero estamos ciegos, somos unos ciegos espirituales. Con esta perícopa, con este versículo acabamos y ya nada más voy a hacer una pequeña explicación de Rabuní. No sé si tengan un comentario. No, al último, Carlitos. Los 4 pasos de un católico para seguir a Cristo. Que estos 4 pasos los hizo Bartimeo. Primer paso, escuchó. Uh-huh. Y por la escucha le nació la fe. ¿Se acuerdan que estaba Bartimeo a la orilla del camino y escuchó que iba pasando Cristo? Sí. Él conocía de Cristo. A él le habían hablado de Cristo. Entonces, los 4 pasos de un católico para seguir a Cristo. Los 4 pasos de Bartimeo. Escuchó. Por la escucha le nació la fe. Segundo paso.
proclamó, Bartimeo proclamó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Tercer paso, lo reconoce, profesa su amor, Rabuní, o sea, mi maestro, mi amado maestro. Ahí está profesando su amor. Cuarto paso, le sigue, lo siguió por el camino de la vida. Ahora, esto llevémoslo a la misa. Esto llevémoslo a la misa, Luis y Claudia. Ujú. Primer paso, escucha. Por la escucha le nació la fe. Ujú. Liturgia de la palabra. Proclamó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Santo, santo, santo. Gloria, gloria al Señor. Lo reconoció, profesó su amor, Rabuní. ¿Y qué hacemos en misa? Profesamos también nuestro amor. Creo en un solo Dios, profesión de fe. Lo siguió por el camino. Cuando se termina la misa, dice, vayan y hagan vida lo que aquí se ha dicho. Lo que aquí hemos celebrado. ¿Sí? Lo reconoce también en la Eucaristía como Lo reconocemos. lo En la reconocemos misa. Ujú. en la Eucaristía. Así como Bartimeo también reconocemos a Jesús Eucaristía, bueno, en la Eucaristía. Ujú. Y si vieron el video de los discípulos de Emaús, son los mismos pasos. Son lo mismo que De Bartimeo. los mismos pasos que Bartimeo. ¿Cómo iban? ¿Cómo estaba Bartimeo? Triste, a la orilla del camino. ¿Y cómo estaban los discípulos de Emaús? Iban tristes por el camino, Desanimados. pero escucharon la palabra y su corazón Se se llenó Se encendió. encendió al oír la palabra. Lo reconocieron de la fracción y Siguieron. y se pusieron en camino a Jerusalén. Se van viendo que son los mismos pasos Ujú. para ir siguiendo a Cristo. Y ver cómo, bueno, a mí se me hace muy padre, ahora sí que el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Cómo era antes de Cristo, de su encuentro con Cristo, y de tu encuentro con Cristo, y de mi encuentro con Cristo, y cómo soy después de mi encuentro con Cristo, después de haber recibido el Nuevo Testamento, el Evangelio, después de haber tomado una evangelización, ¿verdad? O sea, son dos datos importantes. ¿Cuál es tu vida antes de Cristo? ¿O cómo es mi vida? ¿Cómo ha sido? Llena de excesos, llena de miedos, llena de frustración, a veces hasta de enfermedades físicas, porque todo lo que traemos aquí y en el espíritu se convierte en algo físico, ¿verdad? Fíjate que me gustó eso que acabas de decir, Luis, y no lo había notado, Ujú. gracias. Ya lo anoté para después. Lo podemos en otro tema. Exacto. O sea, Sí. ¿cómo era Bartimeo antes de que pasara Cristo? Ujú. Triste, deprimido, a la orilla del camino. ¿Y cómo fue después que pasó Cristo? Sí. De un brinco. Sí. Porque dice que brincó. Dice, de un brinco. Y como habló, Jesús, hijo de David, ten compasión. Lo querían callar. Shh, cállate. Jesús, hijo de David. Ujú. Una actitud muy diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tuvo su encuentro con él. Muy buen punto, Luis. Muy Sí. buen punto. Y el después de Cristo, aquí me causa, dice, al instante vio y se puso a caminar con Jesús. O sea, se puso a caminar con Jesús después de estar sentado, después de estar ahí siempre postrado, porque no nada más era su ceguera, también si estaba agachado era porque estaba mal emocionalmente, estaba en el piso, ¿verdad?
Y aquí dice que se paró, bueno, dice, te puedes irte, Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha salvado. Y al instante vio, pero ¿qué hizo? Él no dijo, no, pues ya me voy, ahí nos vemos. Dice, puedes irte, tu fe te ha salvado. Y al instante vio y se puso a caminar con Jesús. Él no decidió irse, él decidió quedarse con Jesús. ¿Cuántas veces hemos recibido favores de Dios y nos olvidamos de él? Nos vamos, Nos retiramos. Yo ya tuve lo que quise de Dios. Ahí nos vemos, Jesús. No, que sí, yo ya cumplí mi manda, pero hasta ahí. Yo no creas que voy a estar yendo a misa todos los domingos. No creas que voy a ir a predicar tu palabra, andar tocando puertas o cosas así por el estilo. Y aquí este cuate es el después. Lo anduvo siguiendo. O sea, sigamos a Jesús. Porque, y otra manera de seguirlo, pues, en sus sacramentos, ¿no? Es que el seguir a Jesús es estar junto a Él. Y la mejor manera, pues, ¿qué hizo? Nosotros lo que podemos hacer el día de hoy es confesarnos, es comulgar, es estar con Cristo en sus caminos, en su iglesia. O sea, eso sería, y caminar con Él es la misión. Esa es la misión que tenemos todo católico, laico, y lo que ya tienen los consagrados, bueno, pues ellos pero también nosotros como laicos tenemos que seguirlo y caminar con Él, pero no como espectador, sino miembros activos del caminar de Jesús. No dice, siéntate tú en una silla y sigue viendo cómo Jesús está, porque a veces es bien cómodo estar sentaditos mientras vemos a Jesús pasar y a todas las multitudes. No, es caminar con Él, cansarnos con Él, porque no es fácil que ahorita estuviera viendo la novela, una serie. O sea, ¿cuánto tiempo te tardaste en preparar tu tema, Carlos? Hubiera estado más chido que después de tu trabajo, que es muy pesado, te hubieras acostado, mira aquí así, bien a gusto. No, tienes que ponerte a chambear. O sea, ni no es que nos pongamos así como que, ay, nosotros, no, es que eso es lo que debemos de hacer. Y lo hago porque yo lo vi en compañeros, o sea, son ejemplos que va uno tomando. No es fácil seguir a Jesús porque hay cansancio, hay familia, hay hijos, hay necesidades. ¿Y qué hizo este cuate? Dijo Jesús, vete, ya estás curado. No se fue. ¿Por qué me voy yo también si ya recibí el favor de Cristo? Si ya me convirtió, ya me limpió mi dignidad. Hay que irnos. Al contrario, hay que quedarnos y a caminar junto a Jesús. Eso es lo más bonito. Y aparte, si yo camino con el que me curó, con el que me sanó, pues si me vuelvo a enfermar, le vuelvo a pedir el favorcito. En cambio, si lo dejo que se vaya, no, ni loco. No, yo me mejor aquí, si ya recibiste un favor de Dios, seguir caminando con Él. ¿Para qué lo dejas ir que se adelante? A lo mejor ya no lo alcanzas. Mejor caminar con Él y, oye Jesús, que ya se me fue otra vez la vista. Vente, ahorita te vuelvo a curar. Y a veces no, nomás o sea, me conviene caminar junto a Jesús para seguir teniendo ahí pues, el favor de Dios más rápido, más, no sé, o sea, porque aquí dice que hasta el instante vio, ¿verdad? A veces las obras de Dios, queremos ver grandes maravillas, que me gane la lotería, no, al instante le curó su alma, su espíritu. ¿Cómo andaba de estar caído hasta se levantó? ¡Ay, aventó el trapo y órale! Ve la actitud, ¿verdad? Sí, Ese Vicky diga Satanás, el que te hace que no lo sigas. Sí, es Satanás. Sí, pues no. A veces no lo queremos seguir y es triste porque desgraciadamente así somos. Entonces por eso digo, tenemos que seguirlo. O sea, si ya me hizo el favor Jesús, ya me curó mi adicción, ya me regresó a mi familia, ya me sanó de la enfermedad, me dejó vivir, pues mejor no voy a ser como el ciego. Puedes irte, te dice Jesús, puedes irte. No le dijo que se fuera. O sea, puedes irte, seguía el mismo libre albedrío, ¿verdad? Sí. Puedes irte. No, hijo, yo no me voy, yo aquí me quedo. Si ya me curaste, me vuelvo a enfermar, pues te vuelvo a pedir que me cures. Entonces no hay que alejarnos de Dios. Eso es lo que Esa me recordó la de ¿a dónde vamos a ir si tú tienes palabras de vida, Ah, aquí la de tengo. vida eterna? Mírala. ¿Esa, verdad? Sí. Sí, ahí está. Sí. Es Juan
Juan 6:67. Ujú. Dice, bueno, más bien a partir del 66. Juan 6:66. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Es Juan 6, 66, 69. Y muchos, como decías tú, Beatriz, muchos así como los discípulos, nos marchamos. Bueno, como varios discípulos, porque hay que recordar que eran muchos los que le seguían. Porque es duro su lenguaje. Pero llegó un momento en que ya no les gustó arrojar ese manto, la renuncia, y pues mejor prefirieron, como dice aquí, se volvieron atrás y dejaron de seguirle. ¿Cuántos hemos dejado de seguirle? ¿Pero por qué no dice el renunciar a algo? 65? ¿Qué dice el 65? Ese es el Juan 6:65. Dice, y agregó, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Palabra del Señor. Te alabamos, ¿No Señor. es el mismo 66? A ver, chécale. Es el 6. Sí, es el 6. No, es que dice, tu lenguaje es duro. Y así como a los 12 también a nosotros nos pregunta día con día, ¿quieren marcharse también ustedes? Fíjate, Luis, que tú comentabas algo pues muy importante, de que ya una vez que recibimos esa sanación, bueno, Dios día con día quiere quiere obrar, quiere hacer esa sanación, nosotros, pero ya cuando ya la obtenemos, muchos decidimos, como los tantos discípulos, alejarnos, ¿verdad? Ya dejarle de seguir, ya obtuvimos, ya dejamos de seguirlo. Aquí está. Pero es muy importante recordar que por medio del bautismo nos convertimos en hijos de Dios, en hijos de Dios, y por consiguiente en sacerdotes, profetas y reyes. Uh-huh. Y al convertirnos en profetas, estamos obligados a anunciar su palabra, a darlo a conocer, ¿verdad? A edificar el reino, Pero no es que no es dividirlo. fácil. Ahora sí lee el 60. Lee el 60 y de ahí lo que tengas que decir. ¿Por qué nos vamos los Nada más discípulos el 60. de Cristo? Ajá. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Palabra de Dios. Y desde entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirle, versículo 66. Es Pues duro de hecho el lenguaje, todo. sí, pero ve, o sea, el lenguaje es duro. No y me por eso gusta, se dejo fueron. de seguirlo. Por eso se fueron, porque no es fácil. En otras palabras, Cristo es exigente. Cristo no es así medias tintas, ¿no? Es otra palabra porque a lo mejor no todos entienden. Ujú. Pues no es tibio No Tibio. es tibio. ¿Estás o no estás. ¿Eres o no eres? Cristo es exigente. No, a nosotros no nos gustan las palabras duras del Evangelio. Preferimos adulterarlo, preferimos suavizarlo. Ya todos somos salvos. Cristo ya murió por mis pecados, ¿eh? Ya no tengo yo nada que hacer. Pues muy bien, muchachos. ¿Algún otro comentario o comenzamos la...? Segunda de Corintios 5:17, ¿me permites? Sí, claro. El fruto de este tema, ¿verdad? De esta realidad, de este pasaje bíblico es, en realidad, el que está en Cristo es una criatura nueva. Para él lo antiguo ha pasado. Todo lo hizo nuevo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Ahí está. ¿Cuál era, Luis? Segunda de Corintios 5:17. Y es lo que 5:17. es lo que le pasó a Bartimeo, ¿verdad? De estar en la orilla del camino. Todo fue nuevo. Un hombre nuevo. Un hombre nuevo. ¿Y qué vienes? Entonces, pues sigamos el camino de Jesús. Sigamos en el camino. Sigamos, si no estamos en el camino, busquemos el camino de Jesús. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, entonces sigamos a Jesús. Si Él es el camino, sigamos a Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Dónde está presente Jesús? En su iglesia. Recordemos que su iglesia. ¿Dónde está también presente? Jesús es el verbo, es la palabra de Dios. Está la Santa Escritura. Están sus mandamientos. Siempre, siempre dentro de su iglesia y siempre buscándolo, sobre todo en los sacramentos, nos dejó eso para que podamos renovarnos, convirtiéndonos todo el tiempo. Tenemos esa oportunidad de la conversión. Así es. Es algo muy hermoso. Entonces, pues ahí está, nada más es cuestión, ¿verdad?, de que queramos vivir ese encuentro como lo vivió Bartimeo con Jesús. Decir que somos cristianos es porque tratamos de imitar a Cristo. ¿Y en verdad lo estamos imitando? Uh-huh. ¿O a quién imitamos? Es el problema. Ese es el detalle. ¿A quién imitamos? No sé si tengas ahí saludos o algo, Claudia. Ah, sí, bueno. Mira, Pues yo quería... bueno. Ay, perdón. No, sí. Sí, bueno, mira, quería mandar saludos a mi tía Emilia Favela, que siempre anda compartiendo nuestros videos. Ella nos ve en Estados Unidos, por si ve la repetición, tía, que creo las ves en repetición. Saludos a mi tía Guadalupe Vargas, que también le encanta mucho la página. A la señora Elizabeth Cárdenas, de aquí de la México, que la estimo mucho. A la señora Eli. A Susi Martínez, que vende pozole aquí en la Puri. Vayan ahí con Susi, también ella siempre anda compartiendo nuestros videos. A mi madre Rocío Piña y a la mamá de Claudia, a la suegra de acá de Carlitos, Vicky Díaz. Un saludo, Vicky. También usted siempre nos está siguiendo, siempre nos está comentando. Por ahí vi a mi tía Chapis Piña también. Un beso, tía, un saludote. Y por ahí al Fer Pato Arellano, sí, que también, ¿verdad? También. Ahí andaba comentando, ahí andaba viendo, pero no andaba comentando. Yomaira Jaime también. Yomaira. Y nuestro Araceli Limón. Y también nuestro compañero Marco Antonio. En el grupo de misioneros de Así Cristo, es. del Señor de la Salud. Y pues a todo aquel que nos vea en las repeticiones, ¿verdad? Y recuerden lo que dice Luis, compartir, es evangelizar. Bueno, yo ya ya vamos a la conclusión. Sí. Yo en base a tu tema, yo en lo personal me llevo de que hay que analizar cuál es ese manto que me detiene para seguir a Cristo. ¿Cuál es ese manto que me impide, que hasta cierta forma ahorita lo siento yo como seguridad, ¿verdad? Porque me hace sentir bien ese manto. Pero tengo que analizar bien, identificarlo y tratar de despojarme de él, que no es fácil, obviamente, pero con la ayuda de Dios todo se puede, ¿verdad? Si nosotros creemos que por nuestros propios méritos vamos a dejar cualquier adicción o cualquier manto que podamos cargar, es hasta algo de soberbia, ¿no? Uh-huh. Si decimos que en el momento que nosotros lo queramos, podemos despojarnos, no, necesitamos de la ayuda de Dios. Entonces analizar bien, detenidamente, con toda la honestidad para mí misma, para poder identificar cuál es ese manto, y una vez que lo identifique, tratar de despojarme de él, esforzarme por deshacerme de él y seguir a Jesús lo más que se puede, ¿verdad? Uh-huh. Vuelvo a lo mismo. Imposible para el hombre, sí hay cosas imposibles, pero para Dios nada es imposible. No es imposible. Entonces, pues, muchas gracias por este
este tema, que en realidad desde que empezó a prepararlo me empezó ahí a comentar algunas, bueno, cómo más o menos lo iba a ir dirigiendo. Y sí, cierto, o sea, ¿cuántas veces no escuchamos un evangelio o alguna cita, pero nomás Sí, por encimita. volvemos a lo mismo? Ah, le habla a él, no a mí. Pues ya cuando nos explican que cuando no hay nombres porque nosotros nos podemos poner ahí, pues ya agarra otro sentido, ¿no? Ya agarra otro sentido y pues muchas gracias. Yo puedo decir muchas cosas, pero no queremos aburrirlos con tanta despedida, ¿verdad? Yo ahora quiero hacer un comercial. Yo Sí. los sábados voy a estar compartiendo algo del catecismo, que voy a empezar con o vamos a empezar por si quieren, los 10 mandamientos. Entonces, pero en forma de catequesis, no de tema, sino catequesis, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando nos vayamos a confesar, sepamos en qué estamos fallando en el primer mandamiento de la ley de Dios, el mandamiento de la iglesia, ¿verdad? Que lo tenemos así, que sepamos cuáles son los pecados contra el primer mandamiento. ¿Cuáles son los mandamientos? Irlos viendo poco a poquito, según el catecismo de la iglesia, que viene de la Biblia, claro, pero para que lo podamos entender, porque a veces no lo sabemos, pero no lo entendemos. Entonces, la idea es de catequizar, de conocer los mandamientos, pero bien profundamente y sepamos que a veces hay pecados que no confesamos porque no conocemos bien los mandamientos, como los pecados contra la fe. La duda voluntaria hacia un dogma es un pecado. El no querer, yo no creo, por ejemplo, lo que les decía, en el purgatorio. No, que no creo, y se lo comparto a otras personas. No, es que el purgatorio es un invento. Soy muy mariano, soy muy creyente, me confieso, comulgo y todo, pero esa parte no la creo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es una duda voluntaria. No, tenemos que cuidar nuestra fe, también es parte del primer mandamiento. Alimentar la fe. ¿Y cuántos alimentamos la fe? Ese es el problema. Entonces, conozcamos los 10 mandamientos uno a uno. Voy a tratar de que en un solo tema y que sea corto, a lo mejor de 1 hora, para ir directo al tema, que conozcamos el mandamiento. Entonces, este sábado, primero Dios, el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sale? Entonces, a las 8 de la noche o 9 de la noche, ya les pondré el horario. A ver si ustedes se quieren aplicar también con 1 o 2 o 3. O el segundo, y Claudia el tercero, y ya acá nos peleamos nosotros. Pero bueno, los invitamos, hay que catequizarnos, y no nada más hay que escuchar los temas bonitos, también hay que conocer más sobre nuestra fe, más sobre nuestra iglesia y más sobre Dios, ¿verdad? En el caso de los mandamientos es algo muy importante porque cuando te confieses vas a tener una mejor confesión. Entonces es importante esos temas, y los sábados los voy a tratar de hacer a lo mucho en 1 hora, ¿verdad? A lo mucho, así, y ya si tengo que un mandamiento hacerlo en 2, pues lo hago en 2 para que no se les haga largo, pero yo me comprometo a que sea menos de 1 hora a lo mucho. Entonces, para los que quieran, bueno, pues ahí está, a partir del sábado, primer mandamiento, empezamos el primer mandamiento, ¿vale? Bueno, pues gracias, Carlitos. ¿Y tu conclusión del tema? Y mi conclusión del tema, bueno, pues ya lo estuve diciendo más o menos, ¿verdad? Identificar cuál es mi manto, en qué tengo que trabajar, en qué parte del camino estoy, si me le estoy atravesando a Jesús para que me vea, si soy de los que clamo a Jesús o clamo a los brujos, si clamo a Jesús o clamo solamente a la ciencia. Así como el ciego también le pedía y le gritaba a Jesús, a través de la oración nosotros debemos aclamarle a Dios. Aclamémosle a Dios en la oración. No necesitamos gritar y Señor y darnos golpes de pecho y en la calle, no. Lo podemos hacer en la oración, encerrado en tu cuarto, con toda la tranquilidad, toda la paciencia del mundo. Aclama al Señor, dile que te ayude, pero no es, recordemos que Dios no es Aladino, porque a veces le queremos pedir a Dios que nos resuelva los problemas de dinero, no, que nos dé esa paz, ese amor, esa tranquilidad. Y dice la palabra de Dios, y todo lo demás se nos dará por añadidura. Pero Dios no es Aladino, entonces sepámosle pedir y veremos que las cosas de Dios, todo, ahorita lo más importante que tener dinero es tener salud y tener vida. Dime cuánta gente con dinero se ha muerto por el COVID. Y yo que estoy jodido, estoy vivo. Me dejó secuelas, pero estoy vivo. No me hizo falta el dinero.
tuvo ayuda, tuvo todo, entonces así hagámoslo. Aclamemos a Dios en la oración, pongámonos en el camino de Jesús, aclamemos a Jesús, dejemos nuestro manto y sigámoslo. Ya que recibimos el milagrito, ya que Dios nos ayudó, nos transformó, nos cuidó, nos apapachó, ahora vamos a hacer misión. Hay que seguirlo ahora. Aunque Él nos diga, te puedes ir, te eres libre. Sí, pero yo te quiero seguir, Señor, porque si me vuelvo a enfermar, te vuelvo a pedir que me ayudes. Esa es mi conclusión y muy bonito tema, Carlitos. Gracias. Felicidades, muy bien explicado, se me hizo hermoso. Siempre dejan enseñanza y como siempre la enseñanza, ¿para quién fue primero? Para nosotros. Para nosotros. Nosotros somos los chiqueados. El que quiera venir y decir, yo también me quiero unir a esto, quiero dar un tema pues es más, que no puedes venir, bueno, pues lo hacemos por StreamYard, ¿verdad? A distancia. Quiero dar un tema, pues lo damos a distancia. Tú desde tu casa, nosotros podemos hablar, hay maneras de comunicarnos y puedes dar un tema, lo revisamos y todo, siempre que que no se salga de la doctrina católica, porque somos laicos católicos defendiendo nuestra fe. Entonces eso nos tiene que dirigir. Y lo demás, ánimo, ¿verdad? Claro. Gracias, Luis. Gracias, Carlitos. Pues ya, mi conclusión es, estamos dispuestos a decirle, Rabuní, quiero ver, Rabuní, quiero sanar, sabiendo lo que implica, o preferimos seguir sentados a la orilla del camino, o seguirlo pero de lejitos. Sería bueno que nos hagamos esa pregunta. Esa es mi conclusión y pues muchas gracias por vernos. Gracias a Luis, a Claudia, a Mariana, que no se ve, pero aquí está apoyándonos. No le mandé saludo a mi esposa. Y Te va a también regañar. La está. extrañé. Sí, hay personas que no se ven, pero aquí están apoyándonos. Gracias y buenas noches. Gracias, Feliz Día de hermanos. las Madres anticipadamente. Y hablemosle a nuestra mamá temprano, para que no la dejemos al último, aunque sea el 10 de mayo. Es de todos los días, pero bueno, los que no, pues aunque sea el 10 de mayo, porque a veces no lo hacemos en todos los días, en todos los meses, y el 10 de mayo tampoco. Oye, ya es colmo, aunque sea mínimo, pero si lo podemos hacer diario, hay que hacerlo. Muy Mamá, bien. te amo. Que Dios les siga concediendo hartas bendiciones a cada uno de ustedes. Ustedes saben que son un pilar importante, al igual que papá, dentro de los hogares. Así es que reciban un fuerte abrazo cada una de ustedes. Buenas noches. Bonita noche.